Bien, hermanos, es el momento de nuestro cimiento de vida, así que les pido que levantemos con el brazo derecho, tomemos la Biblia y levantemos el brazo, por favor. Y repitamos: esta es mi Biblia, a través de la cual escucho la voz de Dios, me ayuda a comprender mi pasado, vivir mi presente y alumbrar mi futuro. La oiré, leeré, estudiaré y aplicaré a mi vida hasta reflejar con mis hechos que Jesucristo vive en mí, para nunca más ser el mismo, por la gracia de Dios. Amén. Pues gracias a Dios terminamos nuestro diplomado. El diplomado que tenemos aquí, diplomado más 30, es el relativismo contra cristianismo. Y a estas alturas pues podemos nosotros ya tener muchas herramientas, muchos elementos para decidir. Ahorita vamos a hacer un recuento de ellas, pero es importante ver cómo está nuestro mundo actualmente. Yo en la función que tengo como director de una escuela, se acercaba una persona conmigo y me decía: oiga, maestro, me voy a cambiar se va a ir mi hijo, vamos a darlo de baja, se va a ir a Guadalajara. Entonces la obligación que tenemos es preguntar: bueno, ¿por qué te vas? Entonces dicen: es que secuestraron a mi hijo. Y dice: pero ya me lo entregaron, ya pagamos, vendimos una casa, ya pagamos la cuota, pero son vecinos los secuestradores. Esto es verídico, o sea, es increíble. Dice: son vecinos y hasta me saludan. Dice: no nos tome a mal, no se preocupe, nosotros nos dedicamos a eso. Somos secuestradores, no nos tenga rencor. Entonces el Señor sabía que en cualquier momento iba a volver a suceder las cosas y mejor pues venirse a otro lugar, ¿no? Entonces esta situación hace pensar, bueno, ¿en dónde estamos? ¿Cómo está nuestro mundo, no? Porque estamos hablando de un secuestro, quitarle la libertad a una persona. Y que alguien diga: no te preocupes, es mi trabajo, no tomes rencor, es porque no lo considera malo, lo considera que es un trabajo. Y actualmente también, cuando nosotros trabajamos sobre los valores universales, antes era un valor universal, que tenía un valor para todos, en todo el mundo, bueno, en el universo, pero en todo el mundo, nosotros que no conocido. Pero resultaba de que ahora ya no podemos hablar de valores universales. ¿La honestidad es valor universal? Bueno, pues uno piensa que sí, para uno. Pero para mucha gente ser honesto es ser tonto. Ser honesto es que eso ya, si no te pones abusado, eres un tonto, y con palabras altisonantes, ¿no? El detalle de las palabras, que hablamos con palabras, damos gloria a Dios con ello, o cómo está el asunto. Entonces, cada vez está más complicado, y los que tenemos la oportunidad de tener hijos, decimos: bueno, ¿en qué mundo están? No solamente ellos, sino también nosotros, pero uno siempre está con que ellos son los que van a iniciar o los que están apenas conociendo el mundo, y se nota que ya muchas cosas permean en su forma de ser, muchas cosas que hay en el mundo. Entonces, bueno, viene a colación esto, diplomado contra el diplomado de relativismo contra cristianismo. Entonces, relativo, vamos a tratar de entender la palabra relativo antes de poder iniciar. Yo sé que tenemos un montón de elementos, ya muchos podrán decirme que es relativo, pero relativo es, por ejemplo, pensar en un segundo. Un segundo, ¿es rápido o es lento? Un segundo. Pues un segundo, pues eso pasa, ya se pasaron 3 segundos, ¿no? Yo ya llevo como 120 segundos hablando. Pero para una persona que se dedica a las competencias de 100 metros, bajar un segundo es mucho tiempo. Si ustedes ven en una carrera de coches y ven en la diferencia que hay entre un coche líder y el otro, dice 14 centésimas de segundo. Pero con esas 14 centésimas para ellos es mucho tiempo. Pero para una persona, pues un segundo, dices, pues eso es rápido. Entonces, relativo es que cada quien tiene su forma de pensar. No hay una cosa absoluta. Eso no hace daño. Un coche, vemos la velocidad, vemos cuando hay una carrera olímpica, vemos que una persona ingresa y se ve como que lleva mucho delantera y son por décimas de segundo, ¿no? Bueno, para ellos bajarle una décima de segundo es muy fuerte, por eso consumen sustancias que a veces no son adecuadas, porque quieren bajar esos segunditos, esas décimas de segundo para ser los primeros. Entonces, relativo, pues tenemos en nuestro mundo muchas cosas que son relativas, pero en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar, nos encontramos con esta cuestión relativa.
Entonces, en primer lugar, hay un versículo muy importante que pues yo creo que todo el mundo lo sabemos, pero nos quedamos como que a la mitad. Jesús le dijo, estamos hablando que hay otra persona y es importante leer los contextos, pero ahorita Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero nosotros, bueno, decimos, ¿es relativa a la verdad? Pues no, la verdad sabemos que es una cosa que nos da Jesucristo como persona. Por lo tanto, si es como persona, nosotros tenemos que pensar, la cuestión de la verdad es lo que dice Jesucristo. Tenemos que estudiar y saber qué dijo Jesucristo. Lógicamente uno dirá, no, pero es que el mundo ya cambió, es que ya las cosas son diferentes. Algo tan sencillo, yo sé que ahorita alguien me puede estar viendo muy lejos de aquí, tal vez en Chicago, y me están viendo porque se está usando tecnología que no había hace algunos años. Pero eso es una situación de forma, o sea, es una situación de dar información y es una situación de forma. No sé si logremos distinguir lo que es forma y fondo. El fondo es la esencia de las cosas. Entonces el mensaje puede utilizarse por muchos medios, pero el fondo, lo que verdaderamente importa, ¿qué se está dando? ¿Cómo se está dando? ¿Qué es lo que es fuerte? Entonces nosotros tenemos como una pequeña idea de esto, de que Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ahí nos quedamos muchas veces, luego lo vamos a estudiar, nadie viene al Padre sino por mí. Es importante que veamos todo el pasaje completo. La verdad aquí dice claramente es una persona, es Jesús. Sí, pero nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué se le ocurrió a la persona que escribió o qué pasó? Tiene un contexto muy interesante. Nuestra vida actual presenta muchos riesgos y dudas sobre la forma correcta en la que debe actuar un cristiano. La toma de decisiones cada vez más se ve afectada por la forma en que el mundo considera los acontecimientos rutinarios de cada día. Nosotros venimos con la toma de decisiones. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Tomamos decisión buenas, malas, es bueno, es malo? Y lo tenemos ahí. Lo bueno o lo malo. Hay un libro, si ustedes lo tratan a ver aquí, abajo está, ¿es bueno o es malo? Entonces hay personas encargadas que profundizan un poco más de eso y nosotros nomás tenemos que leer. Pero a veces no queremos leer. Bueno, ese libro es una base que nos dan para el diplomado que estamos llevando, que hoy terminamos, y dice, bueno, ¿cuál es lo bueno, cuál es lo malo? Esa es la esencia del problema que tenemos actualmente con el relativismo y el cristianismo. ¿Es bueno o es malo? Entonces ya tenemos elementos suficientes para saber, bueno, si es bueno o malo, hay que saber si son verdades relativas, son verdades que van pasando y se van cambiando. Y como van cambiando, puede ser que en el mismo tiempo cambien. Tal vez lo que aquí es una verdad, en otro lado no sea verdad. Es relativo. Si ustedes recuerdan, tenemos varias actividades aquí en la iglesia. Uno de ellos fue un diplomado, que es lo que estamos terminando. Otra cosa fue un congreso, que fue a Acapulco, y pues uno piensa Acapulco, el solecito, la playa, pues está padre, ¿no? Bueno, pero el pastor preparó cosas. Y nos hace ver en lo que venía en el manual, los que tuvimos la oportunidad de asistir, que el pastor preparó cosas y que nos trata de instruir adecuadamente. Y entonces ahí podemos ver que las verdades relativas pues pueden cambiar. Puse un ejemplo muy sencillo. En algunos lugares de África, pues la mujer no se cubre de la cintura para arriba, y si el que se llega a cubrir, pues puede causarse un problema y que dicen que es una persona pues inadecuada, para no decir de otra forma. O sea, ¿por qué se cubre? Esa es la pregunta que se harían en África. Pero aquí si una persona viniera y entrara en ese momento a la iglesia, no, pues todos nos echamos a correr, o no sé, o algunos abajo de la banca, o otros hacia que no veo, y tapan los oídos, ¿no? Para seguir viendo, no lo sabemos. Pero son diferentes las situaciones. Por eso, cuando nosotros no sabemos qué es bueno y malo, viene el problema de cuando tenemos que tomar una decisión. Pues uno decide supuestamente lo bueno que va a traer algún beneficio. Pero puede ser que estemos tomando en cuenta lo bueno para una sociedad relativa, una sociedad en donde hay cosas que pues, se consideran que son de moda, se consideran que son adecuadas, y los ejemplos que se manejaron aquí, ustedes los recuerdan. El ejemplo sencillo, ¿qué pasa con el aborto? ¿Es bueno o malo? No, pues es que podemos dar muchas explicaciones y algunos están de acuerdo. Pero ¿qué dice Dios? Ese es el cristianismo. ¿Qué dice Jesucristo? ¿Qué dijo cuando estaba aquí?
Pero no dice exactamente eso. Bueno, pero hay elementos que nosotros debemos tener para poder tomar una buena decisión. Y es importante ver que la moral y la ética, no vamos sobre conceptos muy específicos, es difícil luego establecer el concepto, pero lo moral va más que todo a la cuestión social. La moralidad que hay en el pueblo mexicano muchas veces no está en base al cristianismo. O sea, al creer que hay cosas buenas, malas, pues sí, son cuestiones de moralidad que no son muy adecuadas, va más que todo a lo social. Pero lo ético va más que todo a lo personal, a lo individual. Muchas veces hay personas que la moral que permea en la sociedad no va a favor de su ética. Entonces, ¿hay una ética cristiana? Pues sí, hay una ética cristiana. Y si hay una ética cristiana, pues se lo podemos ver, el diplomado nos permite ver cómo lo vamos a descubrir. Entonces, moral y ética, bueno, ¿será cristiano o no será cristiano? ¿Cómo lo podemos saber? ¿Ya cambió los tiempos? Ya cambiaron los tiempos. Ya cambiaron muchas cosas, como ya dijimos hace un momento, las cuestiones de forma, pero el fondo debe seguir el mismo y el cristianismo nos enseña en eso. Por eso hay que leer la Biblia. Nosotros hacemos mucho énfasis y el pastor que tenemos, gracias a Dios, nos hace mucho énfasis en leer la Biblia porque es la manera que se comunica Dios con nosotros. Ahora bien, si nosotros no estamos culminando este diplomado, pues estamos en condiciones para discernir adecuadamente entre lo que Jesucristo establece acerca del bien y el mal y lo que dicen otras formas de pensamientos que no son absolutas, sino relativas. Aquí lo podemos ver en la siguiente diapositiva. Lo cambiamos, por favor. Ya se trabó. Eso es lo malo de usar la tecnología. Hay que ver las diapositivas que tenemos ahí. Tenemos la situación de que, bueno, ya estamos culminando el cristianismo y el relativismo. Ya tenemos elementos suficientes y muy sencillo lo debemos de entender. Antes de llegar a esa parte, que es recapitular la anterior, a ver si la anterior, esa. Lo bueno y lo malo, me falta una, la ética personal, la que sigue, esta. Cristianismo contra el relativismo. ¿Cuál es el cristianismo? El cristianismo es el que nos da la pauta a seguir, como cristianos que somos, como seguidores de Jesucristo, nos dice qué es la verdad. Y la verdad, pues es una persona. La verdad no es un concepto, la verdad, cuando en alguna ocasión alguien dice es que yo soy la verdad, pues ¿cuál es la verdad? Porque todos tenemos nuestra diferente verdad, pero es una persona, es Jesucristo. Entonces hay que saber lo que dice Jesucristo y conocer sus enseñanzas. Pasamos a la que sigue, por favor. Ahora bien, es importante ver qué se hizo de manera muy rápida, qué se hizo en las 8 sesiones. Ojalá que todos pudiéramos asistir y si no, pues tenemos muchos medios para ver esas sesiones. Pero la primera sesión es muy sencilla ahora que ustedes estamos, o nosotros estamos terminando el diplomado, que es relativismo. Nunca se llega a lo absoluto, ya más o menos, ya no vamos a hacer mucho tiempo en eso porque lo conocemos. Y tiene un problema con el cristianismo porque el cristianismo dice, la verdad es una cualidad que se le atribuye a Dios. Entonces, uno de los versículos muy interesantes que se vio en el libro de Jueces 21-25 es, cada quien hacía lo que bien le parecía. Si cada quien hacía lo que bien parecía en ese tiempo, jueces, estamos hablando hace mucho tiempo, miles de años hacia atrás, pues nos damos cuenta que pasa lo mismo ahora. Cada quien hace lo que bien le parecía. Tiene su raíz y si lo ven ahí, acostumbramos a tomar nota, en fin, y luego leer con calma el antecedente. ¿Por qué decía eso de cada quien hacía bien lo que bien le parecía? Pues porque no había rey. Y pues mucha gente dice, el rey, en fin, pero yo obedezco al rey si no me corta la cabeza. No es una verdadera devoción a una persona que está dando una indicación, es un temor. Entonces muchas veces consideramos que Jesucristo nos da indicaciones y por temor las tratamos de cubrir. Aquí nos están dando que cada quien hacía lo que bien parecía. En la sección 1 vimos que en esa sesión la diferencia en lo que era este diplomado. La segunda, por favor. La sesión de hoy nos habla de una norma aceptable. No vamos sobre principios, no tenemos mucho tiempo en eso, pero una norma es bueno, es malo de ciertas actitudes y acciones. Y si es aceptable, debe estar en función a Jesucristo, a lo que Dios nos está manejando. Por lo tanto, también una norma aceptable, si vamos a llamarlo aceptable, es porque está en función a un cristianismo. Y para que tenga más o menos validez esa norma, pues lo estudiamos aquí, a lo mejor se acuerdan, la norma debe ser objetiva. La diferencia con subjetivo, ¿cuál será? Objetiva,
o subjetiva? Subjetiva es de un sujeto, objetiva es de un objeto. Entonces, la verdad debe ser absoluta porque de manera intrínseca la verdad tiene una función objetiva, o sea, por ser verdad. No es subjetiva porque hay un sujeto que lo dice. No, es una verdad objetiva. Universal, que todo el mundo lo entiende, lo cree, lo acepta, y constante. No cambia a través del tiempo. Cambiarán algunas cosas, como ya les dije, de fondo, pero la forma, el fondo se mantiene y es constante. En la sección 3 es bien importante porque nos dan elementos, nos dieron elementos muy interesantes. Si nosotros quisiéramos saber realmente en este diplomado que tenemos que aprender, si alguien me preguntara cuál es uno de los problemas principales de la educación en nuestro país, y aquí tenemos algunas maestras también, si a mí me preguntan cuál es el principal problema de la educación, pues no puedo saber exactamente el problema exacto. Pero uno de los principales es el pasar, no aprender. Y a lo mejor ya pasamos la 3, me la sé. ¿Ya se la saben? Pues aplíquenla, ¿no? La pregunta, la sección 3, las 3 P's, lo hice a propósito, lo dio aquí Arnoldo, nos manejan precepto, principio y persona. Vean, en letra roja está la P. ¿Sí? Precepto, principio y persona. Esto es muy interesante porque nos va a permitir entender qué es lo bueno y qué es lo malo para Jesucristo. Primero, precepto. ¿Qué es un precepto? Es un mandamiento. Vamos a conocer lo que Dios nos dice, una orden. Haz esto. Y vamos a ver lo más conocido, los 10 mandamientos. Si no matarás, duro, ¿no? No matarás. Bueno, es un precepto. Pero ahora, vamos a un principio, es cuando se adapta ese precepto a nuestra vida. Dice, aplicación de los preceptos a nuestra vida. Entonces, un precepto es una orden definida, un principio es, bueno, Dios qué tiene pensado para nuestra vida, y es importante, una persona que no nos lo dice. ¿Quién es esa persona que dice en esas 3 P, precepto, principio? ¿Quién nos da eso? Si fuera una persona como nosotros, sería relativo. Pero es una persona que es Dios. Entonces, vamos a ver, ¿cómo puedo saber que sea la verdad una cosa? Pues, ¿qué mandamiento me está dando Dios? ¿Cómo lo puedo aplicar a mi vida? ¿Y quién lo da? En base a su naturaleza, atributos y carácter. Puedo saber que, bueno, es que si Dios me está diciendo esto, es porque me ama, porque es Dios amor, porque Él es sabio. O sea, tiene muchas implicaciones la persona, pero toda debe ser Dios. Si no, nos volvemos en una situación relativa. Entonces, es importante ver esta situación de precepto, principio y persona. Las 3 P, sin que me los digan, pero a ver, traten de recordarla. Precepto, es un mandamiento de Dios. Principio, ¿cómo se aplica a mi vida? Si Dios da una cosa, es que no se adapta a la actualidad, ¿cómo que no? Sí hay forma de adaptarla, por eso aplicación de los preceptos. Y la persona debe ser Dios con respecto a su naturaleza. Vuelvo a insistir, y esto es importante, esto nos va a permitir ver qué cosas es lo que establece un cristianismo verdadero con una cuestión relativa. Persona es importantísimo. ¿Quién nos está dando ese precepto? Y lo está dando, yo sí les puedo decir, una persona que nos ama. Así como cuando los que tenemos hemos tenido la oportunidad de ser padres, y que al niño necio metiendo los dedos a los contactos de luz, ¿no? Y ahora, no los metas ahí. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Por dañarlo? ¿Porque lo queremos reprimir o qué? Lo hacemos por amor. No lo entiende la persona, el niño, y le vuelve a meter hasta que le damos sus nalgadas. Bueno, no puedo decir eso, como dice el pastor, que no lo graben, porque si digo que les doy sus nalgadas me meten al bote actualmente, ¿no? Pero ya lo hacemos por amor. Y el niño lo puede entender por otra situación. ¿Por qué una señorita, porque también nosotros ya nuestra bebé tiene 24 años, ya estamos, ya no quiero decir la edad, pero ya estamos más o menos grandes. Entonces, ¿qué pasa con un joven, una señorita que dice, yo quiero llegar al otro día, voy a una fiesta y al otro día salgo llego temprano a la casa, ¿no? Pero temprano es a las 6 de la mañana. Entonces, ¿por qué le decimos a veces a los padres que no? Porque la odiamos, porque la queremos hacer sufrir, ¿por qué? Pues porque la amamos.
Si ustedes ven la nota roja, casi siempre pasa, mataron a fulano tal, mataron acá y que les dieron balazos todo, y cuando ven, salió del antro. A las 2 de la mañana, es que un taxi se la llevó y la violó por allá. Es que le dieron de tomar una bebida y se quedó dormida y cuando despertó la violó. Antiguamente se estaban dando en las escuelas, duró poco tiempo, pero estaban dando condones femeninos. ¿Sí saben lo que es un condón femenino? Yo ni lo conocía. Ya cuando vi, ahí está el bolsote, ¿qué será? Bueno, es un condón femenino. Bueno, ¿pero qué se daba el condón femenino? Se trataba de impulsar, que después ya lo cortaron porque era muy drástica la cosa, porque decían, si la señorita va a un lugar, a una fiesta, y le dan a tomar algo con una sustancia, se queda borracha o dormida, tirada, y abusan de ella, no queda embarazada. Por eso estaban con la idea del condón femenino. Fíjense nada más, en lugar de irse a la raíz del problema, se van a tratar de evitar los problemas, pero de una manera superficial. Y bueno, qué bueno que no prosperó, pero no duden que al rato a lo mejor alguien diga, yo soy muy progresista y yo manejo condones femeninos y todas mis alumnas, aunque se vayan y queden todas ahí, que les den alguna cosa que les haga daño, pero se quedan dormidas, se abusan de ellas sexualmente, hay un condón. Entonces, las 3 P son importantes: precepto, principio y persona. Nos permiten saber la verdad. Y recuerden que estamos nosotros, el contra es válido, porque muchas veces el contra, ¿cómo es que en contra? Pues sí, es un relativismo que tenemos que nosotros ponerlo en balanza con el cristianismo. Es una situación en contra del cristianismo. Ahora, pasamos a la siguiente actividad. Vamos a poner un ejemplo que puso nuestro pastor. ¿Cuándo? En Acapulco. El pastor va a trabajar, O sea, uno dice, pues está en Acapulco, está bien padre ahí con su coco y todos sentados ahí en la arena y escuchando. No, va a trabajar. Y él puso un ejemplo de las 3 P. A ver, vamos a recordar las 3 P. Precepto, una orden. Principio, una adaptación a nuestra vida, que es general, lo que decía que se viene general. Y ya después, ¿qué persona lo da? Una persona que es Dios. ¿Sí? Entonces, bueno. Él puso una lectura bíblica de Génesis 39, 7 al 12. ¿Quién se acuerda de esa lectura? ¿Quién la hizo? A ver, Génesis, a ver, búsquenlo. Busquémoslo. Génesis 39, 7 al 12. Él manejó esta información y luego nos la distribuyó de una manera para saber la verdad. ¿Alguna duda? Es importante el micrófono. Porque recuerden que es una transmisión por internet, entonces podemos escuchar muchas cosas, pero en internet solamente lo del micrófono. Por eso les digo, es importante lo del micrófono, no lo sientan, el micrófono y como que me apantallo, es importante por ello. Pero bueno, nos da una historia que ya conocemos, muchos ya conocen, acerca de que pues alguien se quería pasar de listo con José. Y bueno, uno dice, bueno, piensen un poquito, vamos a ponernos en el lugar de José. La dueña, la del billete y todo eso es la que se le insinúa abiertamente de tipo sexual. Duerme conmigo. O sea, todos sabemos que duerme conmigo significa tener relaciones sexuales en ese tiempo. Bueno, entonces, ¿qué hizo José? Primero, el precepto que Dios había dado. Recuerden que estamos hablando de Génesis. Todavía no existían los 10 mandamientos. Pero Dios había establecido algunas cosas, que es, Dios ordenó a su pueblo santidad. Ahora, principio, que es aplicación a José. Dios quería que sus hijos vivieran honorablemente. Y persona, Dios defiende el matrimonio y la familia. Dios, si ustedes ven, entonces está la palabra de Dios. Entonces, como yo les decía, muchas veces estamos con el problema de la educación. El problema de educación es querer pasar, querer aprobar, querer copiar, y ya con eso tengo mi título de no sé qué. Pero lo importante es aprender. ¿Qué aprendemos aquí? Con ese ejemplo que nos dio el pastor, pues aprendemos de que nosotros, para saber la verdad, desde antes José ya sabía cómo era lo que Dios había mandado, cómo se podía adaptar a su vida a lo que Dios había mandado, y quién lo había dicho, Dios. Entonces puso un ejemplo, entonces podemos saber, la verdad es en base a las 3 P. Ahora, seguimos en la siguiente. Si ustedes recuerdan, en la actividad que teníamos, venían las 4 C. A ver, ¿quién se acuerda de las 3 P? Precepto, principio y persona. Ahora, las 4 C,
Bueno, vamos a pensar, ya sabemos la verdad, ya sabemos cómo distinguir la verdad. Bueno, Dios da una orden, la adaptamos a nosotros, vemos cómo se adapta a nuestra vida y decidimos porque sabemos que es de Dios. Pero fíjense, toma de decisiones, eso es lo que nos hace mucha falta a todos. Llega el momento que sabemos la verdad y vean las 4C, es como en Estados Unidos son muy dados a darnos siempre recetas de cocina. A nosotros nos encanta y hasta criticamos. ¿Es una receta de cocina? Receta de cocina significa que nos dicen ingrediente A más el B más el C y todo, y al final sale algo sabroso, ¿no? Bueno, pues en Estados Unidos son muy dados a dar elementos para que nos ayude un poco a la memoria y sepamos cómo manejar las cosas en los 4 puntos. Por eso ponen las 4. O sea, está un poquito rebuscado, pero bien, es sencillo. Y esto nos puede ayudar para toda nuestra vida. Ya sabemos la verdad, y la verdad ya lo vimos con las 3 P's. Ahora, 4C es la toma de decisiones. Primero, considera las opciones que tenemos. Entonces, ¿qué dicen los papás? ¿Qué dicen los hermanos, los amigos, la moral de la sociedad, mi jefe y todo? Imagínense, como les digo de José, la jefasa le estaba diciendo, insinuándosele. Oh, bueno, si fuera tal vez alguien de su mismo nivel económico, porque muchas veces el mundo ve esa situación económica como que, ay, es que pues ella es igual que José. No, está hablando de alguien que el mundo establece que estaba arriba, económicamente hablando. Y supo decir que no. Entonces, primero considera las opciones. Vamos a pensar en el ejemplo, ahorita vamos a ver otro ejemplo que nos manejan. Luego, eso es muy importante, compáralas con Dios. ¿Qué dice Dios respecto a eso? Por eso ahí les puse pequeño las 3 P. A ver qué dice Dios, qué me está mandando. Ya las comparé, pues qué será bueno. Y la balanza es muy importante, ese concepto de balanza. ¿Dónde hay más peso? ¿En lo que dice el relativismo o lo que dice Dios? Entonces comparamos. Pero vean lo que sigue. Si ya comparamos y somos obedientes a la voz de Dios, es un compromiso que tenemos nosotros, sometimiento a Dios o a decisiones individuales. El ser humano es muy ¿qué podemos decir? Somos muy renuentes a aceptar sometimiento. Ay, someterse, se oye bien feo, ¿no? Como que me someto y no, todos agachados y cabizbajos, todo. No, sometimiento es una decisión. O sea, si Dios me está diciendo una cosa y me está diciendo el relativismo otra cosa, el mundo otra cosa, pues yo tengo que decidir. Entonces, el 3 es comprometerme, me comprometo a seguir las cosas de Dios, pero con algo muy importante, y ahí viene, poco a poco vamos a ver cómo se supera la parte del temor, de que, ay, si no lo hago, Dios me va a castigar. Dios no castiga, o sea, Dios nos ama. Entonces, disciplina es otra cosa, por amor. Pero fíjense, ya después de que nos comprometimos, bueno, cuenta con protección, y la hermana Yani, la esposa del pastor que estuvo con nosotros en Acapulco, le amplió un poquito, y provisión de Dios, cuenta con la protección y provisión de Dios. Una buena decisión, un buen compromiso que hagamos, trae a la larga resultados positivos. Por eso, bendición puede ser paz, crecimiento espiritual, satisfacción, realización personal, vivir libre de las consecuencias de las malas decisiones. Vamos a pensar en una persona que es muy común, porque la cuestión sexual es complicadísima. Dicen por ahí una anécdota, no sé si es cierta, de que había un laboratorio, un experimento en donde había una ratita y pusieron la comida del otro lado, pero para pasar a la comida tenían que cruzar un campo de electricidad. Entonces pusieron una cierta cantidad de voltios, no sé si esté bien dicho, de electricidad, y pasaba. Le subieron un poco y pasaba, y llegó el momento cuando le subieron más que dijo, no, mejor ya no paso, la arteria ya no pasaba, porque era mucha la energía que tenía. Entonces dijeron, no, pues ya por alimentos, pues ya no. Pero le pusieron a sus crías, y pues esa cantidad de energía que tenían para que no pasara por alimentos, pues la cruzaba, y la cruzaba, hasta que de repente ya no quiso pasar, porque ya vio que era mucha la energía que había para ver a sus crías. Pero pusieron del otro lado, pusieron a una ratita que estaba, lo que nosotros podemos llamar en brama. Y pasaba, y le subían el voltaje y seguía pasando porque la cuestión sexual es muy fuerte para la ratita y para los seres humanos también. Entonces muchos dirán, pues mantente puro, pues es difícil, ¿cómo lo hacemos?
porque pues la cuestión sexual es complicadísima. Ese ejemplo que les digo es una anécdota, mejor sin valor, a lo mejor no es cierto, pero sí nos debe dar a entender que tenemos una protección, una provisión de Dios cuando hacemos las cosas bien. Si una persona no las hace bien, si una persona decide, cuando dice el precepto de Dios, no te reúnas con yugo desigual, y decide estar con una persona, es que es muy bueno, es que quién sabe qué tanto, que en fin, pues bueno, tarde o temprano vamos a tener lo contrario de la protección y provisión de Dios. Tarde o temprano venimos con lo que es contrario a la voz de Dios. Y vienen los problemas y luego, es que me golpea. Me sorprende que como la violencia no desaparece. Una persona es violenta desde el punto de vista que quiere imponer su voluntad. O sea, si alguien no sé si han escuchado, alguien es violento y alguien dice es asertivo, con S. ¿Se han oído esa palabra? Asertivo. ¿Qué significa asertivo? Que tengo mi convicción pero no la quiero imponer. O sea, tengo mis ideas pero no la quiero imponer. Pero si quiero imponer mis ideas, soy violento. Y si al contrario, alguien me impone sus ideas y yo las acepto, soy pasivo. Entonces todo el mundo dice, queremos que sea asertiva la persona. Pues ¿cómo puede ser asertivo? Yo me sorprende cuando una persona de veras, en la función que tengo, en el trabajo que tengo, es demasiado repetitivo y dice, de veras, oiga señora, la golpearon. Y dice, no, sí, pero vino y dejó dinero y pues bueno, pues golpea, pero pues es como parte del matrimonio que está aquí y lo acepta. Y estamos hablando del siglo pasado, hace 500 años, hace 5,000 años, estamos hablando de la actualidad. Yo les quiero decir que una ocasión detecté que una niña era violada por su tío, el hermano de su mamá. Entonces una maestra me lo vino a decir a mí y digo, Ángel, pues ¿qué hacemos en esos casos? No es bien complicado, pero ni modo. Hablamos con la maestra llorando, ay señora, perdón que le digamos, pero su hija, pues parece que su hermano, su tío, el hermano de la señora estaba pasándose de listo. Y la señora llorando y llorando, y cuando nos dijo que ya sabía, pues dio coraje. O sea, dice, no, pero sí, pero ya sabía. ¿Cómo que ya sabía? Sí, pero es que yo no quiero causar un problema en la familia, porque vivimos los dos en la casa de mi mamá. Entonces, si yo hago algo y voy a las autoridades y mi hijo, mi hermano lo meten al bote porque sabemos que es un delito, lo que está haciendo con una menor de edad, inclusive parece que la niña había abortado en un momento dado de este señor. Y cuando pues es que mejor no hago nada, pero yo prendidísimo, y todavía está pues más joven o menos viejo, como quieren decir, y dije no, vamos con las autoridades y a ver qué dicen. Y me aviento como el Borras. Bien que dicen eso, pastor, que el Borras nomás lo conocen ya que somos más grandes, ¿no? Pero me aventaba, dije, no, yo voy a la autoridad. Y fui a una autoridad que estaba por un ministerio público que estaba especializado en esas situaciones, que estaba por la colonia Doctores. Y ahí me dijeron, no, pues no se puede hacer nada, es pura mentira eso de que ayudan a la mujer, ¿eh? Yo lo vi ahí, que no ayudan a la mujer, pero eso sí sale en la televisión muy bonito. Y decían que no, que en fin y todo, y bueno, ya como logramos, dice, bueno, si alguien tiene que declarar, y dice, si no quiere declarar el papá, la mamá, bueno, el papá no existía, en ese momento vivían solos, pues entonces alguien tiene que declarar, pues yo declaro, ¿no? Yo no sé, yo de veras eran otros tiempos, a lo mejor mi esposa dice, qué barbaridad, cómo te metes en líos, porque no nomás es yo, o sea, me meto a la familia, pero cuando ya me dijeron, tengo que declarar, y dije, yo declaro, me dijeron, ¿y dónde vive la niña? Como yo trabajaba en una escuela pegada al Estado de México, era del DF, pero pegado al Estado de México, la niña vivía en el Estado de México, el 60%, 80% de los alumnos eran del Estado de México, ciudad de Nezahualcóyotl. Ya le dije la dirección, no nos compete, ella vive en el Estado de México, entonces tiene que ir para allá. Después de tanto, fui al Estado de México y ahí ni existía nada de este tipo de cosas. Entonces la señorita, con todo el dolor de su corazón, se tuvo que ir a otro lugar porque no hay, como nos dicen y nos ponen en la televisión y sale en la foto y que saque tanto de apoyo verdadero a la mujer. Entonces es increíble que nosotros no queremos, no contemos con la protección de Dios porque hacemos cosas indebidas.
Hacemos cosas que sabemos que están mal, que no son la voluntad de Dios y las mantenemos ahí. Ahora, no vamos a detalles porque sería muy complicado. Entonces, si ya vamos a ver la verdad y sabemos qué hacer para decidirla, pues viene ya la sesión 5, 6 y 7, son más sencillas, pero vamos a ver el ejemplo que nos manejaban aquí, en un ejemplo que ustedes tal vez vieron ya con el grupo de Más 30 en Acapulco. No, si aquí tengo hasta todavía por ahí tengo creo que mi manual de Acapulco, a ver si lo encontramos por ahí, porque muchas veces pues no lo tenemos y se pierde y no lo leo o lo leo y se me olvida. Los que tuvieron la oportunidad de ir allá, pues sí, disfrutar Acapulco, pero pues acá tengo mi manual, no sé si lo tengan por ahí. Y viene un ejemplo que pone el pastor, la pastora en ese tiempo, en ese momento. Más 30 en el siglo XXI, y la vida sexual, eso lo puse yo. Pero fíjense, fue el pastor el que pone las circunstancias. Vamos a pensar uno de nosotros, con convicciones cristianas, que estamos en el siglo XXI. ¿Quién está en el siglo XXI? Pues todos, ¿no? Pero todos. Entonces, circunstancias. Vive en una sociedad inundada de humanismo. Sus amigos y compañeros están de acuerdo con la ideología de género. Es una situación que podemos estar viviendo. Casi todos sus amigos y compañeros son activos sexualmente. Vean que está enfocado en Más 30. Anhela una pareja. Hay gente de Más 30 que quiere tener una pareja. Asiste a una iglesia y conoce a Cristo. Bueno, pues a lo mejor aquí hay algunos que tienen esas circunstancias. Pero la siguiente situación del ejemplo no nos da la respuesta el pastor, sino nos dice que lo tenemos que ver. Viene el conflicto de fe. Vamos a pensar que viene a la iglesia, escucha el diplomado, ya lo está terminando, recibe material, ahí lo tiene botado, a lo mejor lo guarda, ojalá que sea, eso es importante, tener siempre guardado todo eso, porque no sabemos cuándo lo vamos a usar. Pero fíjense, muy seguido, conflictos de fe, muy seguido le invitan a fiestas donde hay bebidas embriagantes y todas las ingieren. ¿Se ha pasado? Pues puede ser que haya pasado. Algunas de las amistades del sexo opuesto le invitan a tener relaciones sexuales sin compromiso. Una persona de su mismo sexo le insinúa tener una relación homosexual. En su ambiente laboral y social, estas cosas son bien vistas. Esa es una realidad que tenemos. Y no solamente de ahorita, es de muchos años hacia atrás, pero ahorita es evidente que muchos de nosotros lo vivimos. Y el pastor no nos da una respuesta. Pero que ya todos tenemos elementos para saber cómo saber la verdad. Bueno, ¿cómo puedo saber la verdad? Con las 3P. ¿Sí? A ver qué dice Dios al respecto. Es una persona que es Dios el que nos dice cómo deben ser las cosas. Pero la toma de decisiones nos corresponde a nosotros. Ya sabemos la verdad. Entonces vamos a poner el caso de en el ambiente laboral y social, estas cosas son bien vistas. Que hay homosexualismo, porque yo respeto, pues todos, la verdad es relativa, pero para mí no hay problema, mientras no te dañe. O sea, es muy común esos comentarios que nos hacen. Sin embargo, pues ya sabemos la verdad, ya sabemos lo que Dios dice. Ahora nosotros tenemos que decidir. Ponemos la balanza, pues esto dice Dios, esto dice el mundo, esto dicen mis amigos, pero Dios dice esto y tenemos que comprometernos, porque la balanza nos dice, pues esto tal vez, pero si el compromiso existe, bueno, ¿cuál es el germen que nos hace cumplir las cosas? ¿Por qué un cristiano a veces decide cosas que ni el mundo entiende? Que dicen, ¿cómo es posible que des ofrenda? Te lavan el cerebro y das dinero. El diezmo. Y en esta cosa sexual, ¿cómo es posible que eres monja o qué? Bueno, Jesucristo nunca estuvo en un monasterio. Él siempre aprovechó las cosas, los momentos, para poder testificar. Entonces, cuando alguien dice, bueno, ¿y será bueno que vaya a una cantina? Bueno, si se van a una cantina y ustedes son muy adictos o somos muy débiles para andar tomando, pues, ay Señor, pues voy a entrar muy valiente y al rato sale, pues, ay, es que el diablo es diablo, ¿no? No, ¿cuál diablo? Es que tú te metes a un lugar en donde eres débil, tú te conoces y el único que nos conoce es Jesucristo. Entonces, si nosotros vamos en una situación de homosexualidad y todo eso, pues duele decirlo, pero yo tenía un amigo, hermano cristiano, que yo tenía 18 años, él 21, que con tal de que lo apoyaran para que fuera piloto aviador, porque era muy cara las horas de vuelo,
se fue con un capitán homosexual. Estoy hablando de hace 30 años. No hizo una buena decisión. Ya he tenido muy poco contacto con él. Está en Ciudad Juárez y pues está con enfermedad relacionada con eso. Que no es exclusivo, que no, en fin, pero una enfermedad tremenda de un amigo, que yo podía dar parte de mi vida por él, pero decidió mal. Entonces ya cuando me decía, la última vez que lo vi, que le dije, oye, pero Dios, ¿qué piensa de eso? Dice, ¿a poco sigues todavía en el cristianismo? ¿Sigues todavía con esas ideas? No, es para qué, eso te hacen daño. Ya está, una situación lamentable. Entonces, eso lo vimos y en la siguiente diapositiva vemos algunas cosas que pudimos nosotros notar. ¿Cómo podemos ver qué es verdad? Saber la verdad de Dios están las 3P, ¿correcto? Eso lo estudiamos, por eso el diplomado es importante y esperemos que haya otro diplomado en donde aprendamos cosas. Y ahora, ¿cómo vamos a utilizar esa verdad para la toma de nuestras decisiones? Usando las 4C. Considera las opciones, compáralas con los caminos de Dios, comprometerse con los caminos de Dios y cuenta con la protección de Dios. Por eso es importante ver la tercera, las 3Ps en la parte de persona. Dios no nos deja solos. ¿Hay problemas? Pues claro, porque hay pecado en el mundo. Cuando alguien dice, ay, ¿cómo es posible que Dios permite eso? Pues bueno, si alguien dice eso, Dios permite eso, dice que fulmina a todos los malos, pues Él sería el primero que los fulminarían. Porque pensamos, los seres humanos sí pensamos que como que hay niveles de pecados. No, pues Hitler, no, ese debe estar en el infierno. ¿Y tú eres mejor que Hitler? Claro que sí, yo no maté a nadie, no los mandé al crematorio, en fin. Pero golpeó a mi esposa, ¿no? Pero eso es aparte, eso no sirve. Pero robo o miento. De las cosas que vamos a ver ahorita es que el pastor fue el que nos dio la de integridad. ¿Y cómo estamos acostumbrados a mentir? De veras es increíble, estamos acostumbrados a mentir. Bueno, los que hacen diferencia en los pecados somos nosotros. Dios dice, este es pecador. Afortunadamente puso un remedio, que ahorita vamos a ver, que ya lo conocemos todo, pero es pecador, todos somos pecadores. A mí el día, me dio mucho gusto, el día miércoles, pues sí, el pastor dijo, habló acerca de esta situación y pues, disculpen que diga del pastor, pero es el que tenemos siempre como líder espiritual, que dice, pues bueno, si algún día me dijeran en el cielo, y digo, tanto la devocional lo manejó como también lo manejó el miércoles, que me dijeran, ¿usted por qué quiere entrar? Y uno diría, por las buenas obras, pues olvídense. Si quiere entrar al cielo, vamos a pensar que existiera esa figura de que entramos al cielo, como nosotros estamos acostumbrados de pensar, lo que no es así, pero que dijera, yo quiero entrar al cielo y que saliera un ángel o alguien por ahí, que saliera Pedro, no sé, y dijera, ¿y por qué quieres entrar? Porque hice cosas buenas, pues vete allá abajo. Porque hiciste cosas buenas, pero es tu propio esfuerzo. Pero dice, pues es que yo soy malo. Si eres malo, sí, y es eso, sí, y mientes, y sí, y todo, pero acepté a Jesucristo como Salvador, entonces eres bienvenido. Porque ya no ven el esfuerzo en las buenas obras de nosotros, sino ven exactamente lo que Jesucristo hizo, que murió por nosotros. Entonces, seguimos en la que sigue, ya una vez que ya tenemos esto, las preguntas prácticas. Integridad, ¿se acuerdan de esa clase? Actos fructíferos de integridad. El amor de Dios, que es bien importante, lo vamos a ver ya al final. Y conductas de índole social, el manual para la vida sexual. Eso lo hemos visto, pero ya tenemos herramientas. Ya tenemos herramientas para saber qué hacer en un mundo tan complicado como este. Ahora sí, después de esta situación, pues vamos a entrar a nuestra clase. A esta sesión última, que bueno, es interesante. Si cambiamos la diapositiva, por favor. Canciones para salir del laberinto. Ya que estamos en un laberinto donde no sabemos, yo creo que algunos fueron a Panoaya, ¿no? Yo no pude ir, pero en este año fueron las actividades de la iglesia. En Panoaya hay un laberinto y yo siempre decía, los laberintos son pequeños y que ¿a quién van a engañar? Bueno, pues a mí sí me engañaron cuando entré a Panoaya. No fui con ustedes, pero algunos que pudieron ir ahí. Fueron a Panoaya y hay un laberinto en donde se mete uno y dices, órale. Yo veía, como llevaba niños, llevaba alumnos de escuela que corrían por acá y andaban por allá, y por acá, y por acá, y se cansaban. Y acá,
No, pues ya fuimos por allá y parecía que es que la salida, y no era salida. Luego había un lugar donde se podía uno subir, medio ver cómo estaba, ya pues creo que por allá, pero ¿cómo le hago para llegar? No, fue complicado. El que pudo ir, saben que es complicado, y el que no, pues yo recibo comisión de Panoaya. No es cierto, pero es un laberinto. Entonces, es un laberinto de saber qué cosas son buenas o malas, por eso se llama el laberinto moral. El libro, nosotros vemos abajo, es bueno o malo, y se llama el laberinto moral, también del mismo autor, porque se da cuenta que es un problema del laberinto. Entonces, ¿cómo podemos saber si esas cosas buenas o malas? Pues ya tenemos herramientas. Pero ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros, en primer lugar, tenemos que ser, de manera muy sencilla, hacedores de la palabra y no solamente oidores olvidadizos. Santiago 1:22. ¿Alguien que le puedan poner el micrófono para que lo pueda leer? Santiago 1:22. Y vamos a leer la primera parte, pero van a ver la segunda parte que es importante. ¿Quién lo tiene? Santiago 1:22. Con las Biblias electrónicas, modernas o Biblias antiguitas. Aquí, antiguitas, qué bueno, acá. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Bien, vamos otra vez. Dice ahí, hacedores de la palabra y no solamente oidores olvidadizos. ¿Pero qué dice lo que sigue? Dice, engañados a vosotros mismos. Engañándonos. Pues es que yo sé mucho. Piénsele bien, y ahorita lo vamos a ver. ¿El conocimiento de las cosas positivas es suficiente para tener un acercamiento con Dios? ¿El saberlo? Claro, es necesario saberlo. Ya vimos cómo tenemos que conocer la verdad. Pero si ya la conozco, ¿es suficiente? Alguna ocasión yo escuché por ahí que había teólogos, que había doctorado en teología, doctores en teología, que no eran salvos. ¡Ay, pero si sabían todo! Y cuando hablas con ellos, porque se vuelve uno más soberbio. Cuando sabemos mucho, no, es que yo sé, no. ¿A poco tú conoces el griego? No, pues que no. Ustedes no saben ni el griego, y el griego, esa palabra no es así. Pues a lo mejor ellos saben menos griego que nosotros. Pero lo dicen y son soberbios. Entonces saben muchas cosas. Es más, se pueden saber el plan de salvación. Pero se engañan. Porque ahorita lo que vamos a ver, para tomar las decisiones correctas, tenemos que pensar bien, ¿la verdad es un medio o un fin? ¿Es un medio o un fin? ¿Qué significa eso? Si la verdad fuera un fin, es que yo quiero alcanzar la verdad. No es malo alcanzar la verdad, estamos en este diplomado para ver la verdad de Jesucristo. La palabra de Dios dice, el conocimiento envanece más el amor. A ver, otra vez. El conocimiento envanece más el amor edifica. Así es. Si nosotros nomás estamos con la idea de conocer, de tener la verdad, pensamos entonces como que la verdad es nuestro fin. Ya llegamos a la verdad, ya sé la verdad y ya terminamos. Pero es un medio. Y vamos a ver, ahora sí, Juan 14:6. Yo soy el camino. No dice un camino, es el camino. Estamos hablando de algo ya que se me viene un artículo determinado, es uno. Yo soy el camino, el único camino. La verdad, ya la encontramos y ya la vimos en el diplomado que estamos terminando, ya sabemos que es la verdad en una persona, Jesucristo. Pero hay veces terminamos con todo. La vida. Vamos a pensar nosotros, para tratar de entender lo que es la vida de que nos da Jesucristo, es que si yo les dijera ahorita que me levante la mano, no lo hagan, pero que dijera, a ver, levante la mano los que son muertos espiritualmente. Recuerden que la idea de Jesucristo principalmente se basa en las ideas espirituales, cosas espirituales. Entonces, a ver, ¿quién es muerto espiritualmente? Pues quién sabe qué está diciendo ese tipo, ¿no? O sea que espiritualmente yo no estoy muerto. Bueno, es que el único que nos da vida espiritual es Jesucristo. Pero dice, yo soy el camino, la verdad y la vida espiritual. O sea, yo soy el único camino, soy el que digo la verdad y viene el que doy la vida. Pero vean lo que dice, y ese es el verdadero fin que debemos de alcanzar todos. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cuál sería el fin? Llegar al Padre. Entonces, tener la verdad es excelente. O sea, estamos ahorita viendo la situación del amor de Dios, de los preceptos, las 3 P, en fin.
Pero si nosotros llegamos nomás a conocer la verdad, está bien, es excelente conocer la verdad, pero tenemos que pensar, tenemos que afectar nuestra vida y debe de venir al Padre. Y Dios nos ama. Eso es muy importante porque es un carácter de Dios. Dios nos ama. Entonces, si Dios nos ama, sí, a veces nos disciplina. Oiga, ¿y va a haber sufrimiento y si yo me convierto a Dios y todo? Pues sí, porque sigue habiendo pecado en el mundo. Piénsenle, en la Biblia, ¿en qué momento no había sufrimiento? A ver, en la Biblia, ¿en qué momento no había sufrimiento? ¿Qué pueden decirme los pasajes o que se acuerden que no había sufrimiento? ¿En qué momento? ¿Ande? Bueno, pero está hablando en inglés, no sabemos qué es eso. A ver, vamos a ver ¿en qué momento? ¿Ande? No, pero bueno, ok, bien, pero en el momento que no hay pecado es antes de que venga el primer pecado. ¿Quién sabe qué pasó? Pero bueno, ahora sí, como dice Bart Simpson, yo no fui, quién sabe. Pero es antes, cuando tenía una relación sin pecado, Adán con Dios. Y si ven todo, cuando ya empieza el pecado y que la mujer que tú me dices, echarse la culpa, eso es bien fácil, ¿no? Echar la culpa a la mujer, no, que la serpiente, y la serpiente como volteó y no vio a quién echarle la culpa, pues ni modo, pues. Que la serpiente nosotros la identificamos tal vez como Satanás, quién sabe, ¿no? Pero el chiste de que antes no había pecado, no había sufrimiento. Cuando hubo pecado, ¿cuáles fueron las supuestas maldiciones que le hizo Dios a los hombres, al hombre y a la mujer por el pecado? Al hombre trabaja. Y si ustedes ven, antes trabajaba, pero no sufría. Y no lo sabe con que sufrimos y con que quién sabe qué tanto. Es trabajo. Luego, a la mujer, pues vas a tener dolores y todo eso. Oiga, pues antes tenía bebés o no tenía bebés. Pues sí, tuvo bebés, pero no había problema, no había sufrimiento, porque no había pecado. Y toda la Biblia transcurre desde que los primeros capítulos de Génesis habla que no hay pecado, luego empieza el pecado, y toda la Biblia llega hasta el Apocalipsis, y el Apocalipsis se vuelve a pensar, ven pronto Señor Jesús, si ustedes lo notan ahí, porque al momento que va a llegar Jesucristo se acaba el pecado. Entonces fíjense, todo el tiempo, pero estamos en el momento que todavía no viene Jesucristo, entonces todavía hay pecado. Entonces, es importante ver lo siguiente. Dios nos ama. Con tal de ver la cuestión del amor de Dios, tenemos que verificar muy bien estas cosas. El personaje George McDowell manejó algunas situaciones que yo quisiera decirles. Una ocasión vino aquí y lo dijo aquí. Esta persona vino y dijo aquí. Y dice, esta persona en inglés y todo eso, que él tenía, como vive en Estados Unidos, pues tenía mucho contacto con las personas que son de una religión del Islam, que está creciendo mucho, hasta en México, en parte de Oaxaca, Chiapas, ya hay algunos lugares del Islam, que uno dice, ¿a poco el Islam en México? Pues sí, con Mahoma como profeta y Alá como Dios único. Entonces son otras ideas que surgieron más o menos en el año 700, 800 después de Cristo. Bueno, pero él lo dijo aquí acerca de qué fue lo que le impactó más a un musulmán cuando testifica con ellos. Porque, a ver, vamos, es que mi Dios es más poderoso que tú, o que la guerra santa, o que nos aventemos un avión y que choquemos, yo doy mi vida por mi Dios, o algo así. Pues hay muchos detalles en el cual Jesucristo es superior y ahorita lo vamos a ver. En primer lugar, es la única persona, o único Dios que resucitó. Entonces cuando uno dice, bueno, ok, sí es cierto, porque Lázaro resucitó, pues si ustedes conocen un poquito de Lucas 11, pues sí resucitó Lázaro, pero Lázaro ya se murió otra vez. O sea, Dios lo resucitó, pero Jesucristo resucitó con su propio poder y sigue vivo. Entonces, si ustedes ven a otra personaje de la historia de las religiones, que haya resucitado, yo no conozco. Tal vez conozcamos a alguien, pero yo no lo conozco. Segunda cosa en donde Jesucristo también es importante. Casi todo el mundo quiere hacerse, son seres humanos que se quieren hacer Dios. O sea, no sé si ustedes sepan que Siddhartha Gautama no era Dios.
La gente, bueno, sigue pensando que logró la iluminación hacia arriba y lo consideran casi una deidad, pero un ser humano. Bueno, es muy complicado entender esto, pero Jesucristo, siendo Dios, se despojó, como dice Filipenses, de sí mismo para convertirse en ser humano. Entonces, segunda cosa, aparte de que es el único que resucitó, si alguien dice, no, yo sé de otras personas, luego me dicen, o otro Dios. Pero aparte de eso, es la única persona que siendo Dios se hizo hombre. ¿Por qué lo hizo? Por su tercera característica, y es la que utiliza mucho el hermano Josh McDowell en su libro del islamismo. La tercera cosa, cuando le dijo este hermano a los musulmanes, ¿es que Dios te ama? Abajo, Dios nos ama. Si ustedes ven, es el único Dios que nos ama. O sea, los demás, el musulmán decía, pero es que si yo no hago lo que dice Alá, me castiga. Es que si yo no hago esto, ¿cómo que nos ama Dios si yo no soy merecedor? Pues no somos merecedores, pero Dios nos ama. Y así lo vemos nosotros en el carácter de Dios, por eso en la persona de Dios, que Dios nos ama. Entonces, a mí me hizo mucho, me afectó mucho cuando escuché a una persona. ¿Se han puesto a pensar por qué Jesucristo murió en la cruz? ¿Por qué Él no murió y ya murió por nosotros y ya se tomó veneno y ya? ¿Por qué tuvo que irse a la cruz, que era el sufrimiento más fuerte que hacían los romanos en su tiempo? ¿Por qué sufrió? No, pues sí, pero sufrió, y la Semana Santa, y algunos todavía quieren vivir esos tiempos en donde Jesucristo se puso una corona de espinas, le pusieron una y se sangró y todo. Bueno, ¿para qué sufrió tanto? Si iba a morir por mí, pues que muriera ya con una espada, le meten en el corazón y se murió, ¿no? Y ya, no sufrió tanto. Bueno, cuando alguien me lo dijo y cuando más bien yo lo escuché, pues me entendí mucho el amor de Dios. Dice, porque el pecado nos hace sufrir. Dios, también por medio de Jesucristo, nos ama y nos muestra con su sacrificio que si pecamos vamos a sufrir, y lo hace por amor. Vean todo lo que yo sufrí, yo no lo merecía, pero si ustedes siguen pecando, así como el que mete los deditos ahí como el niño que yo les decía que mete los dedos en un contacto, va a sufrir. Entonces, Dios nos pone restricciones. Dios nos dice, quítate, debes de cumplir, si no te voy a castigar. No, lo hace porque nos ama. Y es una situación de su carácter. Nosotros no lo podemos entender, pero a mí, ¿por qué me amas si yo he actuado mal? Y bueno, ¿y cuándo me tengo que portar bien? Y para eso, a ver, ¿se portó bien el ladrón que estaba en la cruz con Jesucristo? Piensen un poquito de su vida hacia atrás del ladrón. Piensen un poquito, o sea, ¿cómo sería? Si estaba en el peor tormento que le estaban dando a una persona, el Imperio Romano, pues es que era un ladrón canijillo, ¿no? Pues era un ladrón que mejor hacía eso, a lo mejor mató por robar. Lo agarraron y lo colgaron ahí. ¿Y qué le dijeron? Cuando dijo, acuérdate de mí cuando estés allí, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Pero qué le dijo Jesucristo? Necesito que te bautices primero. ¿O cómo te portaste? ¿Te portaste bien? No, entonces vas a estar conmigo en el paraíso. Pero no, te portaste mal, estás en la cruz, entonces te vas al infierno. No, lo amó. Por eso podemos entender tal vez que lo que dicen ahí, que los ladrones y todos nos llevan ventaja a nosotros, porque nosotros queremos, no, ese ladrón, ese nunca lo van a tener el perdón de Dios. Hitler no, y estoy hablando de alguien muy conocido históricamente. Hitler, no, pues ese cuate está en el infierno. Pues no lo sabemos. El único que sabe las cosas es Dios y el hombre. Entonces solamente es cómo puedo dedicarme a eso. Por eso es bien importante, a ver, tenemos ya la última. Un desafío que tenemos que tener nosotros. Yo quería, bueno, antes le hemos dado el material y todo eso, pero bueno, el desafío, la situación que nosotros como iglesia siempre manejamos. Bueno, ya aprendimos algo, espero que algo les pueda haber aportado este diplomado, lo que pudimos explicar. Ya sabemos la verdad es Jesucristo, pero el desafío. Bueno, los mandatos de Dios no se limitan a hacer o no hacer.
Si estamos con que lo hago y Dios va a estar de acuerdo conmigo y no lo hago y es un problema y es que si no lo hago me voy al infierno o me va a castigar Dios, en primer lugar no lo entendemos, no entendemos el amor de Dios. Entonces el desafío, la naturaleza y su carácter enfatizan su amor, su misericordia y su gracia. Y la gracia es un favor que recibimos que no lo merecemos. Por eso aquí en esta iglesia se habla mucho de la gracia, porque si fuera por buenas obras, nadie estaría aquí, no seríamos dignos de nada. Pero no somos por buenas obras, sino por el sacrificio de Cristo y es su gracia. Y hacemos las cosas por amor y no por temor. Y el desafío termina por el amor a Él. Voluntariamente establezco mis mandamientos personales. Y vean, hasta lo puse en mayúsculas. Voluntariamente. Si queremos concluir un diplomado y queremos decir que aprendimos algo, es importante que trascienda hacia nuestra vida personal, hacia lo que hacemos. ¿Y somos todos diferentes? Sí. Malo decir, estos son los puntos y estos se deben de hacer todos. Por eso dice mandamientos personales. Ahorita les van a pasar a entregar una hojita muy breve, no hubo, el tiempo era muy breve que teníamos también, pero va a ser una hojita en donde ustedes anoten, ya lo hicieron algunos que fueron a Acapulco, ya lo hicieron, hay que anotar los mandamientos personales que Dios nos da. Y somos diferentes. Tenemos un patrón que es bien canijo con nosotros, pues es bien común. Bueno, ¿cuál sería mi mandamiento personal si yo quiero estar con Dios? Y se van repartiendo las hojitas, por favor. Bueno, su naturaleza que debe permear sobre mi vida, ¿qué dice? ¿Lo debo de odiar? ¿Debo de amarlo? ¿Debo de orar por él? ¿Debo de orar, Señor, destrúyelo, mándalo al infierno y a lo más profundo del infierno? Sí, pues es una cosa complicada, pero ya sabemos lo que Dios quiere. Ya sabemos que hay un cristianismo que nos establece amor. Y de veras, un Dios que se hizo hombre para mostrarnos a nosotros que como hombres sí se pueden hacer cosas, de veras que nos ama. No, yo no tengo la oportunidad de ser Dios, pero si fuera un Dios, ¿cómo me voy a ir? Me voy a ser como un hombre, a menos que los ame mucho. Y eso es lo que Jesucristo nos está mandando. Entonces, vamos a hacer los mandamientos personales que dicen los 10 mandamientos. Bueno, pues los 10 mandamientos los conocemos. ¿Implicarían a nosotros no matarás? Bueno, espero que ninguno ponga ahí no matarás, ¿no? Pero debe ser personal, usando los elementos de diplomado y considerando mi legítimo compromiso con Dios. Nadie nos puede obligar. Establezco mis 10 mandamientos personales. Y acuérdense lo de abajo. Mientras van completando algunas cosas ahí, lo van anotando, es personal. Dios es amor, es fiel, es misericordioso, es perdonador, Él me conoce, Él me entiende, es justo, etc. Entonces hay muchas cosas que quedan en el aire. Yo sé, el diplomado es amplio y es bueno conocer muchas cosas. La verdad de Dios es bueno conocerla, pero si alguien tiene alguna cosa, pues ahí está mi correo electrónico por si hay alguien que me quiere mandar. Ya le preguntaré a Omar, maestro, ¿qué contesto? Ya que me diga qué contesto, ya se los mando. Pero lo importante es que ahorita hagan un esfuerzo, que digan, bueno, el diplomado relativismo con Cristo, contra el cristianismo, pues me sirvió para esto. Y pongan ahí mandamientos de ustedes, para ustedes. No, somos diferentes. Algunos son más sensibles para alguna situación de dinero tal vez. Es que mejor pongo toda mi confianza en el dinero, cuando la confianza debe ser en Dios. Pues ahí pongo algún mandamiento en donde diga eso. Pero a lo mejor otros dicen el dinero no. Pero a lo mejor yo soy muy dado a decir groserías. Ay, mandamiento, no dirás groserías. Pero es para mí un compromiso con Dios. Y si no lo hago, Dios nos perdona. Pero si yo lo hago es por amor, que sabemos que si yo no digo groserías, si yo no engaño a mi esposa, en fin, tengo una ventaja, conozco a Dios. Y Dios en su naturaleza nos va a decir las cosas positivas que vamos a tener. Entonces damos 2 minutos más para que ustedes llenen eso. 5 minutos más. Piénsenle, es un compromiso que ustedes tienen con Dios. Esa hojita es de ustedes. Ya que estamos aquí, pues Dios nos permitió estar aquí. Bueno, pues hay que hacer algo que nos sirva para nuestra vida diaria.
en la estructura que nosotros manejamos como mandamientos. Debo de amar a mi jefe, debo de hablar que blasfeman contra mí. En el caso mío, la adolescencia de mis hijos luego cuando pasó era muy complicada. Debo de amar a mis hijos, debo de entenderlos, debo orar por ellos. De manera individual. ¿Qué necesitamos? Y es un compromiso en donde, vuelvo a insistir, es voluntario. De algo tengo que servir, me tiene que servir este diplomado, pues de algo conozco la verdad y gracias a Dios. Dios es maravilloso que nos da conocimiento de su verdad. Pero ahora viene el compromiso. Por eso muchas veces no somos cristianos solamente por palabra, pero en hechos no. No nos engañemos, hermanos. Como dice Santiago, no hay que ser oidores, no hay que ser oidores olvidadizos y no nos engañemos. No es compromiso con nadie más, sino con ustedes mismos y Dios. ¿Ya terminamos? ¿Un minuto más? Y bueno, en nuestra cultura es muy importante un compromiso. Un cheque no vale nada si no tiene qué. Hay que firmarlo. Compromiso, hay que hacerlo completo, ¿no? Es un compromiso con Dios y fírmelo, ¿no? Hay que hacerlo como debe de ser. Entonces ya llenamos nuestra hojita. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Vamos a ponernos de pie todos y vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias porque nos has permitido terminar este diplomado, Señor. Gracias porque hemos tenido la oportunidad de escuchar tu palabra y conocer tu verdad que es absoluta. En este mundo que es tan difícil, Señor, que es tan complicado, que se manejan muchas cosas relativas y que ahorita son buenas, en otras son malas. Sabemos que el único lugar en donde podemos encontrar la verdad es en tu palabra. Te pido que la podamos escudriñar cada día más y te pido por los hermanos, Señor, que están aquí y por los compromisos que hemos hecho, Señor. Me incluyo porque ya también los hice. Estos compromisos, estos mandamientos que son órdenes que tú nos das por amor y que nosotros queremos cumplir porque son detalles que tenemos que mejorar y que sabemos que si los fallamos, tú nos vas a perdonar, Señor, pero vamos a tener nosotros la desilusión de que no podemos cumplirte. Ayúdanos, Señor, para poderlos hacerlos cada día mejor. Gracias por mis hermanos, Señor, y gracias porque hemos aprendido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.